Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Este tiempo de tu palabra, de recibir el toque y la administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y ahora declaramos que tú nos hablarás a través del mensaje, a través de la palabra, pero sobre todo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Sonido, 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 sonido. Ok, bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Y yo quiero contarles que este mensaje en realidad es una enseñanza para niños. Cuando yo le compartí a mi esposo la enseñanza que le dimos a los niños, y espero que esto también a usted le sirva para que se dé cuenta todas esas cosas que se van quedando en el corazón de los niños. Y mi deseo, mi expectativa y mi oración es que esta palabra quede grabada en su corazón y en su mente. Este es un título que me imagino que trae muchas ideas a la cabeza, ¿cierto? ¿De qué será que va a hablar la pastora hoy? Y esto puede sonar como un mensaje muy de la iglesia, y es un mensaje absolutamente de la iglesia. Pero yo quiero que usted lo entienda como un mensaje que tiene que ver con esos principios, con esos fundamentos que Dios nos da y que quiere que estén grabados en nuestro corazón para que realmente podamos tener una vida que agrada al Señor. Recuerden que Colosenses 1:10 dice, ¿verdad?, que podamos vivir de manera que agrademos a Dios en todo, dando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios a medida que le conocemos a Él más y más. Y yo no sé para usted, pero esta es una porción, perdóname, mi corazón, yo quiero que todos los que están por allá andando se me sienten, se me distraen en el baño, en el café, en la cosita, aquí y allá. Y esta es una palabra que queremos que todos escuchen con atención. Y ojalá que usted ya sea de los que entró en la sintonía de tomar nota, de traer su cuaderno, de repasar en la semana lo que Dios habló. Amén. Entonces, esta es una palabra que tiene que ver con esas cosas que nosotros deberíamos tener muy claro desde el principio en nuestro caminar con el Señor. Y esta palabra de Colosenses, yo no sé para ustedes, pero cuando uno lee un versículo como esos, que dice que podamos ser agradando a Dios en todo y dando buen fruto, eso es un tremendo compromiso, ¿cierto? Y es un tremendo desafío. Ahora, ¿cómo hago para que yo como cristiano realmente viva una vida que agrada a Dios en todo? Pues hoy vamos a aprender de manera bien como específica esas cosas que nos ayudan para poder tener la victoria en una situación que enfrentamos todos los días, como es el de vencer la tentación. La tentación se da desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué escojo para desayunar? ¿Qué escojo para ver? ¿Qué escojo para leer en el celular? ¿Qué escojo hablar? ¿A dónde quiero ir? Y si usted se da cuenta, todos los días, todo el día estamos en esa dinámica de tomar decisiones. Y ahí es donde está esa batalla y esa victoria también de cómo vencer la tentación. Entonces, comencemos por una buena ilustración de entender quiénes somos nosotros. Si yo puedo entender quién soy, voy a poder entender dónde está el origen de las cosas. Amén. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, que primero que todo dice que soy su imagen y semejanza. Diga conmigo, su imagen y semejanza.
Entonces, cuando usted le pregunten eso de ser cristiano, ¿qué es? Usted va a decir que soy imagen y semejanza de Dios. Voy a estar leyendo muchos versículos, así que les pido que me ayuden, y si alguno incluso lo tiene por ahí antes que yo, me va ayudando. Bueno, para que podamos avanzar. ¿Alguien lo tiene? Dale, Vero. Esa porción me encanta porque es la primera vez que habla de que Dios creó al hombre. Si usted lee bien, en esa porción está el momento creativo de Dios frente al ser humano. Pero versículos más adelante es donde se da el momento en el que Dios le da forma. Primero le da forma al varón y luego le da forma a la mujer. Así que si a usted le preguntan que a quién creó Dios primero, al hombre o a la mujer, ¿qué tiene que decir? ¿A quién creó primero? A los dos. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Versículos más adelante es que dice que le da forma al varón y que luego saca de la costilla a la mujer. ¿Cómo así? Lea. Ahí apunte, leer Génesis para saber. Aquí, y de aquí espero que usted se vaya con muchos textos a los que le dedique tiempo esta semana para crecer. Luego dice en el Salmo 8, versículo 45, versículo 4 y 5 dice: cuando contemplo tus cielos, estoy leyendo el versículo 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Nosotros somos esa creación divina, pero somos menos que Dios. No se le olvide, hermano. Somos menos que Dios, porque Él es el creador y nosotros su creación. Amén. Téngalo ahí guardadito. También dice que fuimos creados para reconocer la grandeza de Dios. Y en Efesios, y me van ayudando a buscar ahí los otros, en Efesios, versículo 1, del 5 al 14, dice: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza gloriosa que nos concedió en su amado. Yo voy a esperar que se sienten porque me distraen y distraen a los demás, y hoy me voy a poner como bien cansona. Y no quiero a nadie allá afuera, solamente al maestro que esté trabajando con los niños. Lo demás, que espere. ¿Les parece? Te espero, Clau, siéntate. ¿Ok? Fuimos creados para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría, entendimiento. Entonces, fuimos creados a su imagen y semejanza, somos menor que los ángeles, fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. O sea que cuando Dios nos creó, no nos creó pensando en que iba a tener un dolor de cabeza, sino que nos creó pensando que íbamos a ser creados para la alabanza y gloria de su nombre. Isaías 43, versículos 6 y 7 dice: al norte le dije, entrégalos, y al sur le dije, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Así que lo que nosotros vivamos y cómo vivamos debe darle gloria ¿a quién? Al Señor. Amén. Y también dice Juan capítulo 15 versículo 5 que necesitamos depender de su creador. Yo no sé si usted se lo sabe, pero espere que hoy se lo prenda. Juan 15, 5 dice que lejos de Él nada somos. ¿Está puesto esa base? ¿Listo? Téngalo allí. Ahora bien, la lucha diaria del hombre, les presento el ciclo del pecado. Si usted no se lo sabe, apréndase. Y vamos a leer esa porción que espero que usted resalte y deje marcada en su Biblia.
¿Dónde está el ciclo del pecado? En Santiago capítulo 1. Hay porciones que usted debe saber. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. ¿Dónde están los frutos de la carne? Gálatas 5. Y ahí también están los frutos del Espíritu. ¿Dónde está el ciclo del pecado? Santiago 1. ¿Me está copiando? Ahí es donde están esas porciones que usted tiene que saber por lo menos dónde está, para que cuando usted le pregunte, usted tal vez no se la sepa de memoria, pero sepa a dónde ir a buscarlo para que pueda explicar. Amén. Y escuche con mucha atención. Santiago 1, del versículo 12 al 15 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, bien, ¿dónde nace el pecado? En la concupiscencia de los hombres. Dice que primeramente nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, sino que dentro de nosotros hay una esencia pecaminosa que está allí. Acuérdese que esa no la puso Dios. ¿Quién puso esa esencia pecaminosa? El pecado original. Eva no, el pecado original. Ahora les enseño. Ya no va a venir a echar muerto aquí. No, señor. No, señor. Hágame el favor y aprenda bien. Entonces, la concupiscencia en cada uno, así como hablábamos ahorita, que somos menos que Dios, que fuimos criatura de Dios, que no se nos olvide que en nosotros hay una esencia para la maldad, esa esencia para lo malo, ese gusto real para lo que no es bueno, se llama concupiscencia. Yo soy bueno, está más frito, hermano, está más dañado. Todo el mundo, obviamente, según la manera que usted tenga de vivir, puede ser que esa cuota sea más alta o más bajita, pero ahí está. Ahí está. Entonces, ¿en dónde nace realmente el pecado? Ya está dentro de nosotros. Eso de que a veces decimos que fulano fue el que me hizo caer. Bueno, puede ser que le ayudó a dañarle el oído, pero no es culpa de él que usted cayó. Ahora le. Entonces, ¿qué dice esta porción? Dice: cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, entonces miren, la concupiscencia que está en nosotros nos lleva a prestarle atención a la tentación. La tentación está ahí, pero como esa maldad que está en nosotros está ahí como una antenita mirando, apenas aparece una tentación, ¡ting!, se conecta con, ahí será, ay, pero un pedacito, nadie me va a ver. ¿Ahí usted está pecando? No, ahí está luchando con esa tentación. Cuando usted lucha con esa tentación y dice, yo lo voy a hacer, ya ahí concibió el pecado. Ahora le pregunto, ¿usted ahí ya pecó? No, concibió el pecado. Y dice que cuando el pecado ha concebido, entonces se engendra el pecado. Ahora sí, ¿cuál fue el pecado? Comerse lo que no debió, decir la mala palabra, generar el juicio, la mentira, tomarse la cerveza, como abrir la página que no debió abrir, ver el mensaje que no debió ver, prestarle su oído a comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el pecado ha concebido, ¿qué trae? Muerte espiritual. ¿Lo entendió? Que no se les olvide.
Hay un ciclo del pecado. Por eso es que yo les puedo decir, por lo que dice la palabra, no por lo que yo estoy diciendo, que el pecado no sale de la noche a la mañana. Todos los pecados, algunos tú jugueteas 3 segundos y caíste, pero hay unos pecados que normalmente te toman un tiempo para considerar. Yo le digo a la gente, para ser alcohólico, tú no arrancas el primer día siendo alcohólico. Eso es algo que se va desarrollando hasta que ya tú estás sumergido en una condición que te arropa por completo, ¿cierto? La infidelidad, creo que ninguna sucede en 3 segundos. Ahora, estoy hablando de la acción real de haber sido infiel, no de la tentación de pensamientos malignos. Usted puede ver una mujer muy linda, un hombre muy guapo. El problema no es el hombre lindo o la mujer guapa, es que usted haga, ella va pasando, pero usted tiene la opción de seguir derecho. Pero si usted hace, uy, el ventilador, ya ahí entró a otra categoría. ¿Y eso de dónde salió? De la concupiscencia, de esa raicita de maldad que nos queda a todos y que es como esa antenita que siempre está buscando conectarse con la maldad. ¿Listo? Si a usted le queda esto claro hoy, yo me doy por bien servido. Pero ¿de qué me sirve a mí tener esto claro cuando no entiendo las herramientas que Dios me da en su palabra para poder vencer la tentación? Mire esa tentación, ahí parece una manzana, pero ¿qué hay detrás de esa imagen? Esa maldad que quiere devorarme, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Resulta que Dios deja en la palabra 3 elementos maravillosos que nosotros tenemos que entender claramente. Uno se llama conciencia, otro se llama temor de Dios y otro se llama libre albedrío. Y resulta que hay muchas personas que dicen, pero si Dios sabe que la gente va a caer, ¿para qué deja eso ahí? Porque es que Él no quiere robots. Él quiere personas que escojamos agradarlo a Él. Amén. Si me ayudan apagando este aire. Yo no soy usted, pero yo tengo frío. Y no soy tan friolenta. Entonces, si yo tengo que explicar qué es cada cosa, les pregunto y quiero que sean honestos. ¿Usted en este momento puede explicar bien la diferencia de cada una de esas? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Y qué es el libre albedrío? ¿Cuántos pueden explicarlo bien en este momento? Si alguien les preguntara, pudieran explicárselo muy bien. ¿Ninguno? ¿De pronto? ¿Sí? Gloria a Dios, porque no, las tres. Gloria a Dios, porque entonces hoy salen de aquí 35 personas entendidas y conocedoras de la palabra de Dios que van a usar esto para enseñar a otros, pero también para aplicarlos en su vida. Amén. Diga amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra no caiga en tierra y quede vacía, sino que dé fruto y fruto abundante, que en el corazón de cada uno de los que está aquí quede sembrada esta palabra y que podamos decir como iglesia que somos una iglesia que ha aprendido a vencer la tentación. Amén. Y esto usted no se lo va a llevar para aprendérselo ya, usted se lo va a llevar porque usted incluso con esto va a predicar, hermano, y va a ayudar a que la gente entienda que necesitamos del Señor. Amén. Entonces vamos a ir una por una y va a ver la cantidad de cosas tan interesantes que hay. ¿Usted sabe esa imagen del angelito y el diablito que nos hablan así? Esa es la conciencia, mi hermano. Esa imagen no es una creación de muñequitos. Esa imagen es la gráfica de lo que habla la Biblia, que es la conciencia. En serio, pastora, en serio. La conciencia es esa voz interior que aprueba o desaprueba nuestras acciones. Yo no sé ustedes, pero cuando yo conocí del Señor, me di cuenta que muchas situaciones que había vivido, a mí Dios me estaba hablando y yo no presté atención. Yo me acuerdo que tal día, ese día yo sí tenía la miércoles, pero al final terminé dejándome llevar y eso está, así como la concupiscencia está en nosotros, la conciencia también está allí. Y Dios en su maravilloso amor se aseguró que en el diseño perfecto de la creación del hombre quedara ese GPS espiritual, que nos dirigiera en la dirección correcta. Aleluya, ¿verdad?
Gloria a Dios. Y yo quiero que leamos esta porción que me parece espectacular. Yo no recuerdo haberla visto antes, siento que la identifiqué apenas hace poco. Isaías 30, 21, léela. ¿Eso no refleja la imagen del diablito y el angelito? Escucharemos a nuestras espaldas una voz que nos dice, ni para allá ni para acá, es derecho, hermano. Y que no echemos a perder. ¿No les parece tremendo eso? Amén, ¿verdad? Dice que es la propiedad sagrada más valiosa que Dios nos da, la conciencia. Y dice que es una facultad moral, esa capacidad de la moralidad, Dios la puso dentro de nosotros. Y Romanos 2:15 dice, voy a leer en esta versión, mire qué chévere, dice, estos muestran, aquí está hablando de los gentiles, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, pero como lo atestigua su conciencia, ellos se saben la palabra, pero finalmente ¿quién da testimonio? La conciencia de ellos, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Sus acciones muchas veces dejan ver que lo que está grabado en su corazón los lleva a escoger lo correcto o a escoger lo incorrecto. Tremendo, chévere, ¿verdad? Y 1 Timoteo 1:16. Primera de Timoteo 1:16. Ok. Salmo. Ok. Miren, la conciencia que Dios puso en nosotros es tan maravillosa que dice que aún me habla dormido. En las vigilias de la noche hablo a tu corazón, dice la palabra. Y el Salmo 16, 7, 11 textual dice que hablo a tu conciencia cuando estás dormido. Vamos a leerlo. Entonces, no podemos decir que Dios no me habla. Dale. Aún en las noches me enseña en mi conciencia. Dale. Amén. En esta versión dice, versículo 10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Pero ¿dónde nace todo? Cuando dice que habla, que nos aconsejará aun cuando estemos dormidos. ¿No le parece algo maravilloso? ¿Ah? Pero imagínense que la bendita conciencia tiene dos estados. Hay conciencia buena y conciencia mala. Miércale, ahí se puso la cosa maluca. ¿Y cuando la conciencia es buena? Cuando está lleno el corazón de la palabra de Dios, porque se va purificando, se va limpiando. Hay muchos versículos. Miren, yo les invito, busquen en los, no ahora, pongan ahí, versículos sobre conciencia y les salen como 70. Versículos que hablen de
temor de Dios, de libre albedrío, y con solo leer esos versículos, Dios le va a hablar. Amén. Entonces a mí me gusta porque esas son las búsquedas temáticas. Y uno pone un tema y encuentra todos los versículos. Usted puede aprender la palabra por búsquedas temáticas, por historias de personajes, por historias de pueblos, por historias de naciones, y alrededor de cada temática de esas Dios le habla. Amén. Entonces, esta imagen, yo espero en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí en esta mañana, cuando sintamos esa vocecita interna que nos habla, no la ignoremos. Porque esa es una de las protecciones que Dios nos dejó. Pero tenemos a veces la conciencia tan, ya va a ver a qué me refiero, que ignoramos. Es como ese virus, ese antivirus del computador que te advierte que hay algo malo, y ¿qué hacemos? Ignorar. En el momento en que ignoramos ese antivirus, caemos en riesgo. Estamos ahí listos para que el bichuraco o el troyano o lo que sea, como le quieran llamar, venga y nos dañe. ¿Me está copiando? Entonces, miren qué tremendo eso del Señor. Amén. En Primera de Pedro 3:16, la buena conciencia, ¿lo tienes ahí, Lolo? Amén. La Biblia lo dice. ¿A qué hace referencia? A la buena conciencia. O sea que hay conciencia buena. Y hay una conciencia endurecida o cauterizada. ¿Cuál es esa conciencia endurecida o cauterizada? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:2 dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Cuando usted tiene el tejido de la piel sensible, es un tejido normalmente suave, sano. Pero cuando usted tiene callo en la piel, ese tejido de callosidad es un tejido que está dañado. ¿Cuál es la ventaja del tejido encallecido? Que se vuelve duro y no siente. ¿Cierto? La gente que tiene esos callos, no es un callito, los 3 centímetros de callo, que andan a pata pelada en la calle, puede estar el piso caliente y no sienten. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo permito que mi conciencia esté endurecida y encallecida, me vuelvo insensible al pecado. Lo normalizo. Y Romanos 1 habla todo el capítulo, y no lo voy a leer, que Dios dice que los entregó a sus malos deseos y a su conciencia. ¿Por qué? Pero Dios sí sabe que la gente se va a dañar. Ahora vamos a ver en dónde juega el libre albedrío. ¿Les gusta la clase para niños? ¿Qué tal? Ahora, yo quiero que entendamos qué significa el temor a Dios, pero para entender eso vamos a ver una ilustración. Y el temor a Dios en su vida debería provocar la reacción que ustedes van a tener ahorita. Te voy a pedirle el favor a un ayudante que venga. Y mientras tanto vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 12, dice. Creo que es todo. Dice: así que recomiendo ante todo, bueno, y viene el ayudante. There is here, in the front. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Bueno, ahora vamos allí. Ok. Es hambre. ¿Qué te provoca? Lo que sea. Ay, pero por ahí como que hay comida. Levántalo para ver qué hay en ese portacomida. Es un portacomida. ¿Eso qué es? Un sándwich.
Está bueno, cómetelo. No, cómetelo tú. Cómetelo, cómetelo. Ah, bueno, que te vaya bien. ¿Qué les produjo eso? Asco, ¿verdad? Es desagradable. La Biblia nos enseña que el temor a Dios, la definición es aborrecer el pecado. Punto. Y esa sensación que se produjo allí, él le llamaba a eso ¿qué? Comida. ¿Eso era comida? Claro que no. Pero la conciencia cauterizada está tan enceguecida que ante lo obvio y lo evidente no puede ver. Pero cuando nosotros conocemos el Señor, hay cosas que son demasiado obvias y evidentes. ¿Y en nosotros qué se debería producir? Aborrecer al pecado. El pecado, no al pecador. Porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y se vuelca en misericordia. Oye, este pobre hombre con hambre, no, mijo, deja eso ahí, ven, yo te hago un sándwich. Pero en su porquería y en su maldad y en su entenebrecido conocimiento, escoge muchas veces eso. La Biblia dice, y yo esto lo he explicado un par de veces, y créanme que lo vine a ver hace poco, que el hombre en su pecado y en su maldad es como el perro que vuelve al vómito. Yo no sé si usted alguna vez ha visto esa escena, es absolutamente asquerosa. Y lo terrible es que Dios nos compara con esa escena. Que a veces nosotros, en medio de la vida, en lugar de escoger la buena comida, somos como el perro, volvemos al vómito y nos lo comemos. Entonces el temor de Dios, pero también la Biblia dice que entonces yo cómo desarrollo el temor de Dios. Proverbios 1 que dice que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Dios solamente se va a dar con el conocimiento de la palabra. Si yo desconozco a Dios, si yo desconozco su palabra, mis opciones para escoger son muy pocas, porque no conozco las directrices de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, miren qué tremendo que Dios deja dentro de nosotros un elemento tan maravilloso llamado conciencia. Esa alerta, esa alarma, esa señal que nos está todo el tiempo como advirtiendo. Y dice la palabra de Dios que la conciencia nos alerta antes de caer, pero también nos anima después de haber hecho lo correcto. Pero el temor de Dios es el que puede producir en mí aborrecer el pecado. Pero hermano, como decía la hermana Fanny, no me acuerdo el apellido de ella, creo que era Fanny Ortiz, usted dice que aborrece el pecado pero vive de gancho con él. Todo el día pegado en el internet, viendo páginas pornográficas, hablando malas palabras, tomándose una cervecita para la calor, una no hace daño. Estamos jugueteando con el pecado todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder librar de la maldad si estamos jugueteando con el pecado? Entonces, de pronto la oración es: Señor, pon en mí temor a ti, que aborrezca el pecado. Y ojalá usted se acuerde todos los días del pañales. Y eso que lo hizo mejorcito, cuando lo hicimos con los pelados fue asquerosísimo. Entonces, este temor de Dios es esa condición que nos permite arrepentirnos, cambiar de dirección para no seguir contaminados con el pecado. Y vamos a leer rápidamente estas porciones que son maravillosas. Dale. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca soberbia aborrezco. Yo debería ser una persona que camine con una actitud que coincida con eso. Aborrecer el pecado. Esas canciones vulgares. No, que es que lo que está de moda. Usted me perdona, pero eso es una vulgaridad. Yo no debería estar repitiendo esas canciones y mucho menos escuchándolas.
programas, videojuegos, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay áreas en nuestra vida que tenemos la conciencia cauterizada y estoy viendo el pecado, el juego, la cosa y no me da nada. La escena pasada de color en la película y la sigo viendo. Brínquesela, que Netflix permite que usted salte la escena, hermano. No se quede ahí. Dicen los psicólogos que entrar una imagen a tu mente toma un segundo, pero sacarla de ahí te toma meses, años limpiar tu mente. ¿No les parece tremendo? Entonces miren cómo la bondad de su purificación va trabajando en nosotros poco a poco, pero el efecto del pecado es tan agresivo que limpiarnos de él toma mucho tiempo. Por eso yo no puedo jugar con el pecado. Tengo que tomármelo en serio. Tengo que tomármelo en serio. El pecado no es un juego. Y nos la pasamos jugueteando con el pecado. Amén. 2 Corintios 7:1. En el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? Desarrollando el temor de Dios. Pero si el temor de Dios yo no lo estoy alimentando, la santidad no se va a dar en mí. La santidad es ese proceso que nos va llevando a esa limpieza, a ese regenerarnos, a ese cambiar. Proverbios 3, 7 y 8. Dale, Juan. Será medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Y Proverbios 22, 4. Un momentico. ¿Qué me trae el temor de Dios? Riquezas, honra y remuneración. ¿Qué me trae no tener temor de Dios? Destrucción, mi hermano, muerte. Muerte, muerte. Proverbios 22, 4. Ok, eso. ¿Tú ibas a decir algo? Ay, pastores, que a mí me cuesta tanto. Mire, yo le pongo el mejor empeño, pero siempre se me va el pie para allá. Reconoce al Señor en sus caminos. Si usted lo pone a Él, ¿qué hace Él? Nos endereza el caminado. Era lo que estábamos cantando. El Señor nos endereza el caminado. Pero ¿qué tengo que tener? Una conciencia buena y un interés por desarrollar el temor a Dios en mi vida. Ay, yo soy, y miren, hay un pensamiento, eso no es un versículo, hay un pensamiento de Charles, no me acuerdo el apellido ahorita, Spurgeon, que dice que hasta que mi inconsciente no se haga consciente, voy a seguir llamando a todo lo que me pase destino. En mi inconsciente yo no soy entendido, porque me parece que no tiene nada de malo, porque siempre lo vi bien, en mi familia eso es lo que hacíamos todo el tiempo. Pero cuando mi inconsciente se hace consciente, dejo de llamar a lo malo bueno. Y entonces dejo de librar mi responsabilidad echándole la culpa al destino, a mi mamá, al papá, al perro, al gato, en la cultura. Pero cuando yo soy consciente de que eso me hace daño, ¿qué hago? Cambio la dirección. Metanoia. Claro, mientras yo siga convencido de que lo que yo creo está bien, ahí estoy. Porque hay unos efectos claros de cuando esa conciencia cambia lo que sucede. ¿Ok? Ahora, el libre albedrío entonces, ¿qué es? Así como Dios nos dejó la conciencia como esa antena, esa alarma, esa señal que nos hace la advertencia, el libre albedrío
literalmente la definición es la capacidad que Dios dio al ser humano para elegir por sí mismo, a escoger entre el bien y el mal, lo que conlleva la responsabilidad de sus actos. ¿Se acuerdan del ciclo del pecado? Usted finalmente la tentación la va a tener todos los días, de esa no nos vamos a librar. Y vuelvo y le digo, la tentación entre me desayuno una Coca-Cola con un chocorramo o sancocho unos huevos con un pedazo de queso. La tentación está ahí. Ay, pero un chocorramo un día no me va a pasar nada. Y una y otra tienen efectos. Cuando son correctos se llaman consecuencias. Cuando son favorables se llaman bendiciones. ¿Cierto? Pero yo tomo la decisión. Ahí no fue que el diablo, ni que Dios, ni que culpe a mi mamá y que mi papá. Usted escogió. Una de las cosas que nosotros les enseñábamos a nuestros hijos desde muy pequeños es que todas las acciones tienen efectos. Cuando tu decisión es por el camino del bien, vas a tener bendiciones en tu vida. Pero cuando tu decisión es por lo incorrecto, vas a tener consecuencias. Y muchas veces yo los castigaba y les decía, hijo, yo te di la opción de escoger, pero tú escogiste eso, ahora tienes una consecuencia y estás castigado. Y eso hay que enseñarlo desde niños. Una de las cosas que a mí me impactó viendo a estos extranjeros de quien fuimos muy inspirados como papás, era que yo veía que cuando los castigaban, parte del proceso y de la conversación que tenían con los niños era: ¿reconoces lo que hiciste mal? Sí, grité, golpeé, pegué, fui egoísta. Y por eso que hiciste, ¿qué va a pasar? Tengo que tener una corrección. ¿Y qué más va a pasar? Tengo que arrepentirme. ¿Y a quién tienes que pedirle perdón? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando muchas de esas conversaciones, el pedir perdón era a Dios, porque ellos no habían hecho con nadie lo que estaba pasando, pero Dios te había visto. Y Dios ve lo que estás haciendo, así que pídele perdón a Dios. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando me casé, la garantía que yo tenía de que iba a tener un buen matrimonio no era que Pacho estaba locamente enamorado por mí, era que amaba y ama al Señor más que a mí. Y antes de pensar en ofenderme y fallarme, sé que el Espíritu de Dios habla a su corazón para que no le falle al Señor. Y como consecuencia, yo estoy bendecida. ¿Me está entendiendo? Porque si yo solamente estoy pensando en que Milena se va a poner brava y ñércale, y la cantaleta de Milena, ¿quién se la aguanta? Tal vez hay muchas cosas que usted las hace y nadie se da cuenta. Pero Dios está viendo, está oyendo y sabe lo que hay en su corazón. Cuando mi manera de proceder está fundamentada en agradar a Dios, la palabra de Dios también dice que guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar. La forma de guardarme, de esquivar y de protegerme. Miren, yo no sé ustedes, pero ha habido muchos momentos en mi vida que la bendita palabra de Dios me ha dañado la fiesta. Y me recuerda el Señor el versículo y está bien. Ay, cuando ya ibas tú como ok, Señor, está bien, yo hago caso. Amén. Entonces, el ciclo, el libre albedrío es esa decisión. Y vamos a ver 4 porciones específicas en donde sucedió eso. Génesis 2:17. No comerás, pero si escoges comértelo, te va a pasar eso. ¿Se le había explicado cuál era la consecuencia? ¿Se le había dicho qué era lo que tenía que hacer? Pero escogió desobedecer. ¿Me está viendo cómo funciona la cosa? Escogió desobedecer. Y yo no puedo ir por ahí culpando a la existencia y al mundo que conspira en mi contra para justificar mi pecado y mis errores. Yo tengo que ser responsable. Miren, por muchos años, y yo esto he hablado en varias ocasiones, yo justificaba mi problema de irascibilidad, y hoy día entiendo que también se llama perfeccionismo. Ustedes no se imaginan con cuántas cosas, que es que yo sí era ordenada, ustedes son unos inconscientes, yo sí sé tal cosa, y chin, 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 yo era, mejor dicho, Superman.
Cuando Dios comenzó a mostrarme lo equivocada que estaba, empecé a darme cuenta que esa justificación de alterarme, de gritar, de irrespetar, porque es que tú me sacaste la piedra y es que tú sabes que eso no me gusta, pero así lo hiciste. Es posible que hayan sucedido todas esas cosas, pero la que al final escogió ofenderme, alterarme, atropellar, maltratar, fui yo. ¿Y qué culpa tienen ellos de mi falta de control? Pero no, hasta la muerte yo estaba convencida que ellos me provocaron. Y tuve que empezar a vivir el proceso al punto de que en algunas ocasiones les dije, ayúdenme. A veces no me doy cuenta que ahora me estoy alterando. Y el día que se me ocurrió decirles, cuando vean que ya me voy a empezar a sollar, por favor díganme, ay mamá, mami ya estás levantando la ceja, mami ya estás alzando la voz. Y era como una corneta ahí pitándome, ay si yo pedí ayuda, entonces te callas la boca y haga caso. ¿Para qué pidió que le ayudaran? Amén. Y si usted quiere saber qué cosas tiene que trabajar, pregúntele a su marido, pregúntele a sus hijos, pregúntele a la empleada que trabaja con usted. Ellos sí nos conocen. Amén. Diga conmigo, aleluya. Hoy voy a hacer encuesta. Amén. Ahora, si usted pregunta, le van a responder. Amén. Amén. Ok. ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué tal la lección para niños? Espero que se la aprendan bien aprendidita. Ok, entonces, Génesis 4, 6, 7, y este lo quiero leer. Aquí estaba Caín molesto porque su hermano había llevado la ofrenda a Dios. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Aquí Caín ya había hecho algo malo? En el ciclo del pecado, ¿en qué punto estaba? En la tentación, porque había dejado que sus emociones estuvieran ahí, pero él no había hecho nada malo hasta ahí. Y miren lo que Dios le está diciendo. Esto no era ni el papá ni el primo, Dios mismo le estaba diciendo. Pero si haces lo malo, el pecado te acechará como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar. ¿Qué escogió Caín? Su libre albedrío se fue en la dirección que no era. ¿Y qué pasó? El pecado lo devoró. ¿Qué vino? Muerte. Aquí no había concebido, aquí tal vez estaba la tentación y la concepción del pecado, pero no había dado a luz. Todavía no se había consumado. La consumación del pecado es la que lleva a la muerte. Ahora, la idea no es que usted deje que la tentación lo tiente y que conciba el pecado y un poquitico antes me aguanto. No deje que llegue allá, hermano. No ponga rabo de paja. ¿Qué necesidad de hacer la prueba? ¿Me hago entender? Deuteronomio 30, 19. Escoja pues, hermano, entre la vida y la muerte. Más clarito no puede estar ese versículo, ¿cierto? Y Romanos 6, 16 dice: amén. Entonces, estas tres cosas, ¿yo cómo las conecto? Con algo que se llama obediencia. ¿Cómo hago que el temor a Dios, que la conciencia termine en la dirección correcta? Con la obediencia. Cuando yo decido obedecer lo que la palabra me dice, aún a pesar de mis deseos y de lo que me gustaría y de lo que... entonces voy a librar, Dios me va a ayudar a ser librado de la maldad.
Pero si usted no incluye la obediencia en esta fórmula, el temor a Dios y la conciencia no le va a ser suficiente. El libre albedrío tiene que estar conectado con la obediencia al Señor. ¿Me hago entender? Pero si ese libre albedrío, a pesar de la conciencia y a pesar de que en usted se supone que hay algo de temor de Dios, porque si el depósito de temor de Dios es alto, usted va a aborrecer el pecado. Y naturalmente, ni siquiera tiene que escoger. Su dirección siempre va a ser obedecer al Señor. ¿Me hago entender? Pero cuando su nivel de temor de Dios está tan bajito, empieza en, como el, sí voy, no voy, ¿será que sí? ¿Será que no? El chapulín es, ¿verdad? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Entonces mi temor de Dios tiene que estar alto y por eso tenemos que ser radicales en esa oración. Señor, pon en mí a aborrecer el pecado. Yo sé de personas que eran muy tomadoras y cuando después de conocer al Señor se les daba por tomarse un trago, les caía como si se hubiesen tomado 10 botellas de whisky. Mal. Una migraña y un guayabo terrible como para que lo vuelva a hacer. Y a veces tenemos que ser radicales con el Señor. Señor, voy a levantarme a orar. Padre, túmbame de la cama, que se caigan las tablas. Y Dios lo hace. Nosotros de manera jocosa, y espero que no me malinterpreten, Pacho y yo tenemos 25 años de casados. Gracias a Dios escuchaba nuestra oración, si no Mateo tuviera 28. Porque oportunidades hubo. Y muchas, no era que salía yo muy preocupada por lo que había pasado, o muy arrepentida. ¿Me está entendiendo? Pero gracias a que Dios escuchaba nuestras oraciones, que muchas veces no son del todo sinceras, porque le pedimos a Dios cosas, pero en el fondo estamos buscando en otra dirección. Pero la misericordia de Dios te jala, así sea los pelos. Y usted no va para allá, venga para acá. Gracias, Señor, porque dice la palabra que no dejará que mi pie resbale. Así sea, a pellizco nos jala, pero nos libra del pecado. Amén. Entonces, mis amados, todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero no todo edifica. Esa es la porción que está en 1 Corintios 10:20. Y Proverbios 1:29 dice, y con esto estoy terminando, Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Cuando yo decido confiarme de mi propia sabiduría, tal vez creas que en tu corazón no está esa intención, pero terminamos menospreciando al Señor. Muchas veces con los jovencitos el tema de la sexualidad, la fornicación, no es que Dios sea un aburrido, no es que Dios quiera evitarte lo chévere que puedas pasar. Dios te está librando del pecado. Cuando usted tenga esto y la bendición de Dios, suéltese a la moña y libérese, hermano, que tiene permiso. Pero bajo la cobertura de Dios. Pero sin la bendición y la cobertura de Dios, usted va a terminar destruido. Y yo le digo a veces a los jóvenes, usted puede decir, no, yo uso preservativos, me pongo un condón y no quedo embarazado. Ah, bueno, está bien. Esa la tienes en control. ¿Y qué te pones en el corazón para no ser herido? ¿Con qué te proteges del corazón y el daño emocional? Mientras tú estés jugando con el pecado, vas a ser dañado y herido, mi amado. No cuestionemos los mandatos del Señor, que ninguno es necio. Y si usted mira, los mandatos del Señor no están inspirados en deleites para Dios. Están motivados en cuidarte y en bendecirte. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Los mandatos de Dios, en últimas, a quien más le convienen es a nosotros mismos. Y Dios los pone como barreras protectoras, no como reglas de maldad. De Dios es que barro, de yo que quería. No, Dios nos está protegiendo y nos está guardando. Pero resulta que como creyentes nos la pasamos todo el tiempo en este jugueteo. Ahora, la pregunta que nos hacemos mi esposo y yo es, ¿por qué Dios le está hablando de esto a la iglesia? ¿En qué será que Dios nos está metiendo? ¿Qué está viendo Dios en el corazón de nosotros como iglesia que nos está hablando de esto? El domingo pasado Lourdes hablaba de esto,
¿Recuerdan? El pastor ha venido hablando de esto. Y hay mensajes y hay temas que Dios nos los va a repetir hasta que los entendamos. Pero que ojalá no sea por tropezar. Que ojalá no sea por ser destruidos. Amén. Entonces, mis amados, si hoy alguien les pregunta que les expliquen qué es conciencia, qué es temor a Dios y qué es libre albedrío, ¿pueden explicarlo? Amén. Entendemos que necesitamos de todos, ¿verdad? Pero sobre todo del temor a Dios. Amén. ¿Aprendimos en esta mañana? Que Dios nos lleve a no juguetear con el pecado. Que Dios nos lleve, nos ayude para no estar menospreciando el pecado. A veces creemos que eso no es nada. Lourdes decía el domingo pasado, queremos llamarle debilidades. No, mi hermano, eso no es una debilidad, eso es un pecado con el que usted tiene que luchar. Y lo que les decía, el tema de todo esto es que día a día los seres humanos tenemos esta batalla todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Cuando veo al jefe y no digo nada, pero acá adentro... Y la Biblia incluso, por eso es que Jesús fue tan radical. ¿Y qué llegó a decir? Jesús llegó a decir que si tu ojo te hace pecar, ¿qué decía? Ciérralo, sácatelo. Pablo, ¿qué le dice a los jóvenes? Ay, mi hermano, desconéctate un poquitico. No, huye, huye. No creas que con un frenito suave te evitas el resbalón. Amén. Así que yo quiero pedirle que usted se ponga en pie. Y si a usted esta palabra le ha hablado, yo le pido al Señor, empezando por mí, que nos ayude. Que su misericordia no se aparte de nosotros. Y aunque nuestra tendencia a la maldad muchas veces sea mayor que escoger la obediencia a Él, el Espíritu de Dios que mora en nosotros sea suficientemente real para que lo escuchemos y seamos librados del Seol. Amén. Porque mis amados, no solamente aquí estamos jugando con una cervecita que me voy a tomar. Tal vez te estás exponiendo a perder tu relación con Dios por permanecer en el pecado. Mire, cuando usted tropieza una vez, eso como tal no quiere decir que usted es un pecador recurrente. Quiere decir que usted tiene un pecado con el que lucha. Pero Dios no quiere que seamos pecadores recurrentes. Dios quiere que seamos hijos y mujeres de Dios que queremos agradarle a Él. Amén. Y yo espero que esta palabra les haya hablado tanto como a mí. Porque de verdad que esto le da explicación a muchas de las batallas que llevamos perdidas. A muchas de esas cosas con las que creo que no son nada, que estoy bien, pero que Dios nos está invitando a que podamos cambiar. Amén. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Señor, y tú nos estás hablando aún con esta enseñanza para niños. Y yo te pido que sea revelado en nuestro corazón la conciencia, Señor, que podamos decir, hazme consciente de mi pecado. Señor, el salmista decía, mira en mí si hay camino de perversidad. Señor, revela toda la maldad, toda la dureza, todo el engaño con el que he estado abrazado, Señor. Pero que hoy tú quieres que mis ojos sean abiertos y se ha revelado, Señor, toda la maldad de mi corazón. No vamos a ser perfectos. Vamos a seguir en esta lucha, Señor, hasta que tú vengas. Pero ayúdanos, Señor, para pasar de ser tibios, para volvernos calientes, apasionados. Señor, yo oro y te pido perdón en nombre de la iglesia por toda desinterés, descuido y mediocridad para leer tu palabra, Señor.
¿Cómo voy a ser guardado, Señor, del mal si ni siquiera abro la Biblia, Señor? Si ni siquiera pongo mi oído para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Padre, dice tu palabra, Señor, que tomemos con dignidad la cena del Señor. Y hoy allí cierra tus ojos y en el secreto pídele a Dios que te ayude a que tu corazón y tu mente, que seamos conscientes del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, si tal vez mis ojos han estado velados, si tal vez no he entendido, hoy te pido que quites las escamas de mis ojos. Y tal vez tú has escuchado muchas veces que dicen no se le ha revelado. A eso se refiere. Mientras no se revele en tu corazón, no voy a poder entender lo que Dios quiere hablarme. Padre, así que háblanos y revélanos, Señor. Padre, y sellamos esta palabra con el recordatorio, Señor, de comer del pan y del vino para recordar tu sacrificio. Tu sacrificio, Señor, nos dio redención y tu sangre lavó nuestro pecado. Padre, solo venir a tu presencia nos limpia. Solo venir a tu presencia nos cambia. Por eso en esta hora y por el poder de tu sangre clamamos a ti y te pedimos que nos podamos, Señor, conectar con tu Santo Espíritu para dejarnos limpiar, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Tócame, límpiame, heme aquí. Y dice su palabra que comamos del pan, recordando que Él fue quebrado por nuestro pecado. Y tomemos del vino, recordando que ahí hay suficiente perdón para limpiar nuestra maldad. Amén. Que Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tupaco también.